Vamos a meternos de lleno en la historia de un hombre con una ambición tan desmedida que acabó por dibujar el mapa del poder moderno. Es un viaje que nos habla de estrategia, de una crueldad que hiera la sangre y de cómo se intenta forjar un reino de la nada. O César o nada. Este era su lema. Y vaya si lo define. Una declaración de intenciones grabada a fuego casi literalmente en la hoja de su espada. Para él no había término medio. O lo tienes todo, el poder absoluto, o no eres absolutamente nada. Y aquí la pregunta clave. ¿Es posible que la vida de una sola persona sirva de inspiración para el manual sobre el poder más famoso y polémico de la historia? Pues sí. Para entender la lógica fría y despiadada del Príncipe de Maquiavelo, primero hay que entender al hombre que la vivió en carne propia. César Borgia. Su vida es, básicamente, el borrador de ese libro. Muy bien, vamos a desgranar esto. Su historia, curiosamente, no empieza en un campo de batalla. Empieza en los pasillos del Vaticano, bajo la sombra gigantesca de su padre, Rodrigo Borgia, que muy pronto se convertiría en el Papa Alejandro VI. A ver, como segundo hijo, el camino de César parecía ya escrito. En las familias nobles del Renacimiento, las cosas estaban claras. El mayor heredaba los títulos, las tierras, los ejércitos, y el segundo para la Iglesia. Un camino con poder, no nos engañemos, pero un poder sin espada. Su padre, desde luego, no perdió el tiempo. Le montó una carrera eclesiástica a una velocidad de vértigo. Con 16 años, obispo. Con 19, arzobispo. Y con apenas 20, cardenal. Antes de ser un adulto, ya acumulaba un poder y una riqueza dentro de la Iglesia que eran sencillamente inmensos. Y entonces, de repente, una muerte lo cambia todo. Su hermano mayor, Juan, que era el capitán general de los ejércitos del Papa, aparece asesinado flotando en el río Tíber. Las sospechas, claro, volaron en todas direcciones, y sí, también apuntaron a César. Fuera como fuese, el único obstáculo entre él y su verdadera ambición acababa de desaparecer. Lo que hizo a continuación fue un auténtico bombazo para la cristiandad. Se quitó de encima los hábitos rojos, convirtiéndose en la primera persona en toda la historia en renunciar al cargo de cardenal. Cambió el capelo por el casco de general. Ahora sí, el verdadero juego estaba a punto de empezar. Ahora sí. Libre de las ataduras de la Iglesia, con todo el dinero y el poder del Papa respaldándole, y una nueva y potente alianza con Francia, César se lanzó a la tarea de esculpir, literalmente, su propio reino en el corazón de Italia. Sus campañas en la Romaña fueron un auténtico torbellino, una mezcla de brillantez militar y crueldad sin límites. Fue sometiendo a los pequeños señores locales, uno por uno, para crear un estado fuerte, unificado y bajo su control. Su conquista de Forlì, que estaba defendida por la mítica Caterina Sforza, cimentó para siempre su fama de implacable. Pero claro, una cosa es conquistar, que ya es difícil, y otra muy distinta es gobernar. La Romaña era un caos absoluto, lleno de bandidos y nobles que se odiaban a muerte. César necesitaba imponer orden, y tenía que hacerlo ya. Su herramienta para conseguirlo fue un hombre de su máxima confianza, Remirro de Orco, un tipo cuya crueldad, dicen, solo era comparable a su eficacia. Le dio carta blanca. «Haz lo que tengas que hacer para pacificar esto», le dijo. Y aquí viene la jugada maestra. Una vez que de Orco puso orden a base de mano dura y se ganó el odio de todo el mundo, César lo mandó a arrestar, lo hizo cortar por la mitad y expuso su cuerpo en la plaza. Maquiavelo, que lo vio todo, lo resumió perfectamente. La gente se quedó satisfecha y estupefacta. César se llevó el mérito de traer la paz y, de paso, el de impartir justicia, genial y terrible a la vez. Y que nadie piense que esto era crueldad por crueldad. No. Eran lecciones calculadas sobre cómo funciona el poder. Lecciones que, por cierto, estaba observando muy de cerca un diplomático de Florencia llamado Nicolás Maquiavelo. Atención a esta maniobra porque es de manual. Cuando sus propios capitanes mercenarios conspiran para traicionarle, César no reacciona con furia. Reacciona con una astucia brutal. Finge debilidad, les ofrece un perdón total, una reconciliación. Y claro, los invita a una cena para celebrarlo en Senigallia. Una vez que los tiene allí, solos, sin sus ejércitos, la trampa se cierra. Los arresta y los estrangula a todos. Problema resuelto de raíz en una sola noche. Maquiavelo vio en todo esto la quinta esencia del príncipe ideal. La combinación perfecta de virtud, o sea, la habilidad, la audacia, el talento y el saber aprovechar la fortuna, que en su caso era sobre todo el poder que le daba ser hijo del Papa. Y por supuesto el uso calculado del miedo sobre el amor para asegurar la obediencia. El modelo de Maquiavelo estaba ahí, en carne y hueso. César parecía imparable. Daba la sensación de que era el dueño absoluto de su destino. Pero había una variable en la ecuación que no había tenido en cuenta. La única que ningún ser humano puede controlar. Y esa variable llegó en agosto de 1503, en forma de fiebre.
Después de una cena, tanto César como su padre cayeron enfermos de gravedad. Aunque la gente habló de veneno, lo más probable es que fuera malaria, que en aquella época hacía estragos en Roma. Su padre, que ya era mayor, no lo superó y murió. César, gracias a su juventud y su fuerza, consiguió sobrevivir, pero quedó hecho polvo, postrado en la cama y muy debilitado. Y en ese preciso instante, todo su mundo, todo su imperio, se vino abajo como un castillo de naipes. Es que el cambio es brutal, fijaos bien. La muerte del Papa lo transformó todo al segundo. Pasó de ser el hombre más poderoso y temido de Italia a ser un enfermo, sin un duro, sin ejércitos y rodeado de enemigos que le querían ver muerto. El primero de ellos, el nuevo Papa, Julio II, que odiaba a los Borgia con toda su alma. Despojado de sus tierras, de su ejército, de su protector, el último capítulo de su vida es simplemente una lucha desesperada por sobrevivir. Lo arrestaron, lo encarcelaron en España, y aunque protagonizó una fuga increíble, su final no llegó en una gran batalla por un reino. Murió en una escaramuza sin importancia en Viana, en Navarra, luchando por su cuñado, una muerte violenta, rápida y casi anónima. Tenía solo 31 años. Es que es increíble pensarlo. Todo su ascenso meteórico y su caída en picado ocurrieron en menos de una década. Una vida de una intensidad que casi parece inventada. Al final, no logró ser César el emperador que soñaba ser, pero en ese fracaso, paradójicamente, se convirtió en algo mucho más duradero. Su legado no fue un reino de ladrillos, sino una idea, la del príncipe, el modelo inmortal que nos enseña la relación tan brutal que existe entre el poder, la moral y la ambición. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿Fue César Borgia un visionario, un constructor de estados al que la mala suerte se lo llevó por delante? ¿O fue simplemente un tirano de manual que acabó recibiendo su merecido? Es una reflexión sobre la naturaleza misma del poder que, la verdad, sigue tan vigente hoy como lo estaba en pleno Renacimiento.